Amigos, nuevamente estamos retornando con la segunda parte de este curso. Vamos a tener el tema de los cálculos en Excel, es un tema práctico. Voy a dejarles con el ingeniero José Salazar. Adelante, ingeniero. Ok, bien, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hagamos un programa de fertilización, siempre debemos partir de los análisis de suelo, porque nos van a dar una idea más clara, ¿no?, de lo que sucede en el suelo que estamos estudiando. Cómo está, por ejemplo, su pH, cómo está la conductividad eléctrica de ese suelo, nivel de sales, si hay presencia de carbonatos, cómo está el nivel de materia orgánica, cuál es el nivel de fósforo que tiene ese suelo, el nivel de potasio, cuál es su textura que prevalece, de repente tiene más arena, limo, arcilla, y nos va a dar la clase textural que tiene ese suelo. Muy importante esta parte también. Los gestiones cambiables como calcio, magnesio, potasio, sodio y aluminio, sumados todos ellos nos van a dar la suma de cationes, que muchas veces coincide con la capacidad de intercambio catiónico. Luego tenemos la suma de bases, que solamente sumamos desde el calcio hasta el sodio, y el porcentaje de saturación de acidez, en lo cual tenemos que tener en cuenta si hay presencia de aluminio o hidrógeno. Esto lo dividimos entre el valor de la SIC, multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje de acidez. Pero en este caso, como no hay aluminio, no tenemos tampoco porcentaje de acidez. Y el porcentaje de bases, por lo tanto, será 100% porque tenemos solamente datos de las bases, que son calcio, magnesio, potasio y sodio. Entonces, estos valores son muy importantes tener en cuenta en el análisis del suelo porque nos va a dar una idea de cómo está ese suelo en cuanto a sus características físicas, químicas y biológicas. Bien, entonces, una vez que tenemos estos datos, nosotros podemos primero ver cómo están las relaciones entre los cationes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en este cuadro la relación calcio-magnesio. ¿Cómo se calcula? Se divide el valor del calcio, que es 7, entre 1,20, que es el valor del magnesio. Está expresado en equivalentes por 100 gramos. Esa división nos indica la relación calcio-magnesio. Esta relación calcio-magnesio, en esa división nos sale 5,83. Aquí tenemos diferentes formas de interpretar. 5,83 es mayor de 5, por lo tanto tenemos deficiencia de magnesio. En estos cationes cambiables tenemos una deficiencia de magnesio. Eso es lo que nos indica actualmente la relación calcio-magnesio. La relación magnesio-potasio, también igual, nos sale 8,57. Dividimos magnesio, que es 1,20, entre 0,14, que es potasio. Esa división nos sale 8,57 y correspondería acá, ¿no? De 3 y 18 sería aceptable. La relación calcio-potasio nos sale 50, no es mayor a 30, tenemos deficiencia de potasio. Y la relación calcio más magnesio entre potasio nos sale 58,5, no es mayor de 40, nos va a salir deficiencia también de potasio. Quiere decir que este análisis nos está diciendo que tenemos deficiencia de potasio. ¿Bien? También podemos hacerlo mediante la saturación, ¿no? Saturación, porcentaje de saturación de calcio, porcentaje de saturación de magnesio, de potasio, de aluminio. Y en el caso de sodio se llama porcentaje de sodio intercambiable. Entonces, en el caso de saturación de calcio debe estar siempre entre 65 y 75%. En este caso, nos sale 71,87. Es un valor que está dentro del rango, por lo tanto sería adecuado. Pero, ¿de dónde sale 71,87? Saturación de calcio. Sería el valor del calcio, que es 7, entre la SIC multiplicado por 100. Esa es la saturación de calcio. Igual también se hace para magnesio, potasio, etcétera. Entonces, tenemos que ver que estén en estos rangos. Magnesio debe estar entre 15 y 20%, está en 12%. Quiere decir que está en un nivel bajo. Potasio debería estar entre 4 y 7, está en 1,44, bajo. No tenemos datos de aluminio, por lo tanto, cero, no hay problema. Sodio, intercambiable, estamos con 14,37. ¿De dónde sale el porcentaje de sodio intercambiable? Igual también se divide 1,40 entre la SIC y se multiplica por 100. Nos sale 14%. En el caso del sodio, hay que tener cuidado de que no pase del 15%. Si pasa del 15%, tenemos problemas, toxicidad de sodio. Pero como 14,37 está muy cerca, 15,
por fines de previsión, mejor me aseguro y aplico yeso agrícola. De 14,37 voy a bajar a 9,37, ¿no? Le bajo 5 puntos. Así es lo recomendable, ¿no? Ya con 9,37 ya estaré más lejos de 15, entonces ya no tengo mucho problema con el sodio. Tendría que aplicar entonces 2.198 kilogramos de yeso agrícola para poder disminuir el sodio de 14,37% a 9,37. Y bueno, y tenemos también, hay problemas a veces cuando tenemos presencia de aluminio, podemos examinar, ¿no?, en qué rango se encuentra, ¿no? Pero en este caso no tenemos problemas de aluminio. Si hubiese, tendríamos que de repente hacer un escalado, ¿no? Pero en este caso no tenemos. Entonces, de esa manera podemos analizar los análisis del suelo. Luego, cómo yo calculo, por ejemplo, la cantidad de nitrógeno que aporta este suelo. Si por ningún lado aparece el nitrógeno, yo puedo tomar el nitrógeno de la materia orgánica, porque en la materia orgánica hay nitrógeno orgánico. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto en el análisis. Tenemos un suelo ligeramente alcalino, ¿no? 7,5 es el pH. La conductividad está ligeramente salino, 3,54. En los carbonatos está poco contenido de carbonatos. Los carbonatos también son un problema cuando están por encima de 15%. 3,5% es bastante bajo, entonces no hay problema. Materia orgánica sí estamos en un nivel bajo, 1,20, más o menos debería estar por encima de 2,5 para palto, pero bueno, estamos con 1,20, de repente hay que aplicar más materia orgánica para que mejore ese parámetro. El fósforo, estamos con un valor de 15, que está en un nivel alto de fósforo. Potasio, está en un nivel medio. La SIC está en un suelo de baja fertilidad, debería estar por encima de 15 y no hay problema de acidez. Luego tenemos que calcular las cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio que nos aporta este suelo. Ya dije que en el caso de nitrógeno, pues no hay por ningún lado el dato de nitrógeno, pues se puede calcular a partir de la materia orgánica. Primero tengo que estimar el peso de la capa arable, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tomar, ¿no?, de un suelo, de un lote, una porción de suelo en forma de puede ser en forma de un rectángulo, o mejor dicho, de un cubo, ¿no?, para que tenga también profundidad. Ese cubo tiene medidas de 100%, o sea, me da 10.000 metros cuadrados que es la hectárea, y una profundidad que va a depender del cultivo, en este caso 0,2 metros, porque el palto tiene raíces superficiales. Entonces, la mayor parte de los absorbentes están dentro de los primeros 20 centímetros, ¿no? O sea, 0,2 metros. Y la densidad aparente que yo necesito para obtener el dato en toneladas, la densidad aparente va a depender de la textura de mi suelo. Un suelo franco, arcillo arenoso, que tengo un pequeño cuadrito, donde están algunos valores de densidad aparente para diferentes tipos de suelo. Entonces, franco arcilloso más o menos será 1,4. No sé qué le he puesto ahí 1,4. Entonces, con esto yo tengo 2.800 toneladas. Sería el peso de mi capa arable, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 2.800 toneladas, esos datos. Hay cultivos que tienen mayor profundidad, ¿no? Entonces puede ser 0,3, entonces aquí va a ser un valor diferente. O de repente es un suelo arenoso, entonces aquí ya no va a ser 1,4, sino de repente 1,6. O si es arcilloso, de repente va a ser 1,2. Entonces esto va a depender mucho de la textura del suelo, del tipo de cultivo. Entonces, en este ejemplo estamos con 2.800 toneladas. El dato de la materia orgánica dice que tenemos 1,20% de materia orgánica. Acá está. Por teoría, la materia orgánica tiene un 5% de nitrógeno orgánico. Esto lo pueden encontrar ustedes en los libros, en las tesis. Está establecido ya aproximadamente que la materia orgánica contiene un 5% de nitrógeno orgánico, ¿ya? Pero las plantas no pueden tomar ese nitrógeno en forma orgánica, tiene que ser en forma inorgánica. Por lo tanto, ahí entran los microorganismos que van a liberar ese nitrógeno y lo van a convertir en nitrógeno inorgánico. Lo hacen a una tasa llamada tasa de mineralización anual. Esa tasa va a depender, en Costa, por ejemplo, estamos con un 2% de tasa de mineralización, pero de repente si estamos en sierra o en selva va a variar. Mientras más frío es el clima, más bajo va a ser la tasa de mineralización, porque los microorganismos en frío pues no trabajan, ¿no? Se inactivan. Y con temperaturas altas, con lo que hay en la selva, más bien se activan y por eso las tasas son mayores, ¿no? Pero en este ejemplo estamos en costa, por lo tanto vamos a considerar un 2% de tasa de mineralización. Y luego viene el porcentaje de disponibilidad, ¿no?, que tiene que ver mucho con el pH.
en este caso el pH 7.5, entonces el nitrógeno a un pH de 7.5 está disponible el 75%. Y así cada vez que el pH va variando, también varían los porcentajes de disponibilidad. Mientras más ácido es el pH, menos disponibilidad va a tener el nutriente. Y mientras más alcalino también. Entonces, en este caso, tenemos 75% para el nitrógeno, 75% para el fósforo y 100% para el potasio y lo demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner 75, ya está acá colocado. Es un cultivo perdón, perenne, mínimo 12 meses, y tendremos 25.2 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Este es lo que aporta este suelo. Entonces, también tenemos el cálculo para fósforo, también considerando las toneladas, las partes por millón de fósforo, que está el dato acá, 15 partes por millón. Ahora, ¿se acuerdan de este numerito que vimos en el PowerPoint? 2.29, el factor para convertir de fósforo a P2O5 y el porcentaje de disponibilidad por el pH. Entonces, tenemos 72 kilogramos de fósforo que me está aportando este suelo. También igual para el potasio, 184 kilogramos que me aporta este suelo de potasio. En el caso del calcio y magnesio se hace el cálculo de otra manera, ¿no? Por el tema de tiempo no le voy a eh, hacer mucho detalle, pero bueno, después el que esté interesado de repente puede mandar un WhatsApp, ¿cierto? Y le puedo explicar con más detalle. 78.8 kilogramos, 72.8 kilogramos de calcio y 73 de potasio, de magnesio, perdón. Entonces, eso se hace con teniendo en cuenta los niveles que se encuentran bajos, medios, adecuados. Y se usa un factor, ¿no? Tenemos la lista de factores. Y el calcio y el magnesio a un pH de 7.5 están al 100%. Están al 100%. No les afecta, digamos, ese valor de pH. Luego tenemos que ver la demanda del cultivo de palto. ¿Cuánto extrae el cultivo de palto por cada tonelada? ¿No? Entonces, hay diferentes datos, ustedes van a encontrar diferentes datos de literatura. Yo he encontrado un dato para palto hash, que son estos. Para una tonelada, el cultivo de palto extrae 7.2 kilogramos de nitrógeno, 2 de fósforo, 16.7 de potasio, 2.6 de calcio, 2 de magnesio y 4 de azufre. Esto es el cultivo de palto, extrae esto para una tonelada. Pero vamos a proyectarnos para 20 toneladas. Para 20 toneladas, entonces será esto por 20, ¿no? Cada uno de estos por 20. Ahí está. Entonces lo coloco aquí. Y abajo tengo que colocar lo que el suelo me está aportando. ¿Cuánto era de nitrógeno? 25.2. Lo le pongo abajito de la demanda del palmo. Y al final tengo que restarlo. Ahí está. La resta, igual también para fósforo. 40 es lo que el cultivo extrae, pero el suelo tiene 72. Ahí está. Y lo resto. No se asusten si sale negativo por el momento. Potasio también. El cultivo extrae 334, pero el suelo me aporta 184. Aquí queda, lo resto aquí está. Caso de calcio, aquí está 72.8, yo calculado de otra manera, y 73 para magnesio. Luego, ¿se acuerdan que la dosis era de tesón de cultivo menos lo que el suelo me extrae? Pero había un entre, ¿no? Entre la eficiencia. Y acá está ya dividido entre la eficiencia. En el caso de nitrógeno, la eficiencia es 60%, fósforo 25%, potasio 70%, o sea, esto entre 70%, calcio también un 70%, y magnesio también un 70%. Esto entre 70%. Entonces yo tengo ya aplicado las eficiencias. Aquí también hay un cuadrito de eficiencia. Acá, a ver, acá está. 60% de eficiencia para nitrógeno. Estas son eficiencias para sistema convencional, ¿no? Riego por gravedad. Si fuera fertirriego, acá sería mayor. Sería 80 sería para nitrógeno, 50 para fósforo y 90 depende para potasio, ¿no? Caso fertirriego. Pero acá estamos considerando sistema convencional. Por lo tanto, nos dan esas cantidades. 198, ya haciendo ya la fórmula completa, sería 198 de nitrógeno. Ahora, este negativo, yo tengo dos opciones, ¿no? Como el suelo tiene una cantidad mayor de fósforo, depende, opto por no aplicar nada de fósforo. Lo puedo poner cero aquí. La otra posibilidad es que yo aplique una dosis de mantenimiento, que sería el 70% de 40, ¿no? Que es lo que el cultivo demanda. Esto se hace con fines de previsión, ¿no? No vaya a ser que yo me confíe en estos 72 kilogramos y de repente más adelante el suelo se me compacta, o de repente las raíces se llenan de nematodos, o entra un hongo. Entonces, estos 72 kilogramos ya se me acaban y ya no tengo dónde aplicar, ¿no? Entonces, por eso se hace esta aplicación de mantenimiento por si acaso, ¿no? Entonces, ya no es negativo, sino que
voy a aplicar el 40% de 40, que sería el requerimiento, no, el 70%, perdón, de 40, que sería el requerimiento de fósforo. En el caso de potasio no hay problema, 213, 104 para calcio y 104 para magnesio. Listo. Por si acaso también tengo acá una tabla de partición foliar, ¿no? Si tengo datos del análisis foliar, lo puedo colocar acá los datos y acá me va a decir si está en un nivel bajo, adecuado o alto. Esto es opcional, ¿no? Esto solamente si tenemos los datos del análisis foliar, ¿no? Y acá tenemos algunos datos de micronutrientes, por si acaso, si queremos, si tenemos el resultado de micronutrientes, lo podemos comparar con estos datos generales para palma, ¿no? Y vemos si es mayor o menor de los valores indicados. Entonces vamos a ver si están valores bajos, medios o altos. Ese es el cuadro para la disponibilidad el porcentaje de los nutrientes, ¿no? Según el pH. Luego de ello, ya pues puedo hacer mi plan de fertilización. Primero, pues hago una distribución porcentual dependiendo de las etapas fenológicas, en este caso de cultivo de palto. Este cuadro que está arriba no está activo, o sea, no está trabajando por el momento. Solamente es a partir de acá. Entonces, estos 198 kilogramos de nitrógeno son los mismos que tengo acá en el cuadro amarillo, los he jalado para allá, y los 28 de fósforo y los 213 de potasio los he jalado para acá. Ahí está. Y los voy a distribuir porcentualmente, ¿no? Nitrógeno, ¿cuánto necesito más nitrógeno? En brotamiento. Necesito más nitrógeno, por lo tanto voy a aplicar el 50% de esta cantidad, lo voy a aplicar en etapa de brotamiento. El 20% restante lo voy a aplicar en etapa de floración cuaja y los otros 15% lo voy a distribuir entre fructificación y madurez, donde ya la planta necesita menos nitrógeno. Entonces lo distribuyo, ¿no? La cosa que cuadre 100%. Fósforo, ¿en qué momento necesito más fósforo? ¿Necesito en la etapa de brotamiento? No, de repente solamente necesito un 20% aquí, pero en floración, ahí sí necesito más fósforo. Por eso lo aplico en 40%, ¿no? De ahí en fortificación un 30 y ya un 10 nada más para madurez. Potasio, ¿en qué momento necesita más potasio? La planta en fortificación, ¿no? 40 y 30 en madurez. Y el calcio voy a aplicar el 50-50 entre floración y fortificación, igual con el magnesio. Entonces distribuyo, ¿no? Entonces, y después ya tengo los kilogramos por hectárea, ¿no? Que tengo 50% de 198 serían 99, ¿no? Kilogramos de nitrógeno que voy a aplicar en el etapa de brotamiento. 20% de 198, ¿cuánto es? 39,6, ¿no? Kilogramos de nitrógeno que voy a aplicar en la etapa de floración cuaja. Y así también para 15% de fructificación, madurez, también acá ya está en kilogramos. Lo mismo voy a hacer para fósforo, potasio, calcio y magnesio, ¿no? Convertir estos porcentajes en kilogramos. Y luego ya cojo mi fertilizante. En este caso voy a trabajar con urea, con sulfato de amónico, sulfato de potasio, nitrato de calcio y sulfato de magnesio. Ya, pues como ya tengo la distribución en kilos, simplemente tengo que aplicar acá las leyes. Estos 52,17 kilogramos de magnesio, ¿no? Lo voy a aplicar con el sulfato de magnesio, entonces sería 52,17 entre 16% de magnesio, ¿no? Que es lo que me aporta este fertilizante. Sería entonces 326,07 kilogramos de sulfato de magnesio que voy a aplicar en la etapa de floración cuaja. La misma cantidad voy a aplicar para la etapa de fortificación, igual de 326,07. Y así hago para los demás fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, nitrato de calcio, voy a aplicar 36,4 kilogramos en la etapa de floración cuaja, utilizando el nitrato de calcio, que sería 36,4 entre 19% de calcio, que es lo que aporta este fertilizante. Igual hago el procedimiento para sulfato de calcio, de potasio, sulfato de amónico, y para la urea, sí es algo especial porque le tengo que restar el aporte, por ejemplo, de sulfato de amónico, ¿no? Con una fórmula que está acá arriba. Y también le tengo que restar el aporte de nitrato de calcio, porque también ambos fertilizantes también aportan nitrógeno. ¿Cuánto aporta el fosfato de amónico? 18%. ¿Cuánto aporta el nitrato de calcio? 15% de nitrógeno. También tengo que ponerlo acá. Y finalmente lo divido entre la ley de la urea, que es 46% de nitrógeno. Me sale esta cantidad. Y lo más, cuando sale negativo acá, sí, eso significa que no tengo que aplicar nada de urea en esta etapa. El nitrógeno va a salir ¿de dónde? Del fosfato de amónico y va a salir del nitrato de calcio, que también aportan nitrógeno. Entonces, de esa manera hago mi distribución, yo tengo mi plan de fertilización listo. Estas cantidades son kilogramos por hectárea. Ahora, si yo quiero ser más específico, puedo aplicar lo que se llama el área efectiva, ¿no? Porque recuerden que las plantaciones de palto tienen un distanciamiento aproximadamente de 5 por 4, 5 por 5, o sea, más o menos en promedio de 500 a
600 plantas por hectárea, ¿no? Actualmente, pues, ya con los plantos clonales se está llegando a casi 800, ¿no? Pero normalmente en cultivos convencionales estamos trabajando con 500 plantas aproximadamente por hectárea, ¿no? Ahora, las plantas, pues, están ubicadas en este distanciamiento y por lo tanto tienen un área efectiva, que se calcula de esta fórmula, pi por el radio al cuadrado. ¿Dónde es el radio? Desde el tronco principal hasta la proyección de la copa, ese es el radio. Y dependiendo de la edad del cultivo, pues el radio va a ser más, mayor o menor, ¿no? Se mide en metros, ¿no? Y la efectiva se aplica la fórmula, sería pi por el radio al cuadrado. Si mi radio mide 2,5 metros, entonces mi efectiva en metros cuadrados será 19,64. Es siempre acá uno. Pues vamos a poner en el ejemplo que tengo una planta que tiene 2,5 metros, ¿no? de radio. Por lo tanto, este, mi área efectiva sería igual a pi por este valor al cuadrado. Sería entonces 19,64 metros cuadrados. Quiere decir que cada planta de palto me ocupa 19,64 metros cuadrados. Pero tengo 500 plantas, entonces multiplicamos esto por 500 y me da 9,817 metros cuadrados. Esta sería la superficie a intervenir, ¿no? Entonces, ya puedo hacer mi cuadrito de aplicación por planta. Vamos a hacer un ejemplo más para allá por el tema del tiempo. Por ejemplo, yo voy a aplicar 210 kilogramos de urea en brotamiento, pero esto es por hectárea, ¿no? 210 kilogramos de urea voy a aplicarla para una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados. ¿Cuánto aplicaré para el área efectiva, que es esto? Una regla de 3, ¿no? Y me da 413 gramos de urea por planta que tengo que aplicar en la etapa de brotamiento. Y así hago para las demás también, ¿no? Los demás fertilizantes y las demás etapas, considerando el área efectiva, porque recuerden que las plantas de palto no es como una plantación de maíz que están muy, muy cerca, ¿no? Planta con planta, ¿eh? Acá hay espacios, hay calles, entonces no se puede considerar solamente porque son por hectáreas, sino hay que aplicar el área efectiva, ¿no? Pero ya que tienen un cuadrito también de fetología más detallada del palto, si quieren hacer, por ejemplo, un plan mensual, se puede hacer, ¿no? Guiándose por estos datos de estados fenológicos y duración de cada etapa, más o menos en promedio. Bueno, entonces hay muchas formas de presentar los planes de fertilización, no hay una sola forma, esta es una forma de presentar, hay una forma que puede ser mensual, como les he dicho, o también puede ser semanal, etcétera. Ya de repente en otros cursos más adelante vamos a ver casos ya más específicos, va a depender de la coordinación que tengamos con los amigos de Campo Verde. Muy bien, entonces les agradezco y vamos a ver si hay algunas consultas por ahí.